Observé aturdida cómo la niebla se arrastraba por el suelo y atravesaba la línea de árboles que bordeaba la propiedad. Me quedé mirando durante un rato y poco a poco me di cuenta de que todavía sujetaba con fuerza una taza. Me temblaba la mano cuando me llevé el café tibio a los labios, casi haciendo que se derramara. Cerré los ojos y tomé un sorbo. El contraste del líquido tibio con la mañana fría me infundió una ligera y temporal sensación de alivio. Cuando abrí los ojos, los sentimientos de miedo e inquietud comenzaron a resurgir. Mi otra mano seguía aferrada al teléfono, la pantalla estaba negra por el tiempo de espera. Sabía que tenía que desbloquearlo y seguir viendo las imágenes de la cámara de la noche anterior, que tenía que comprobar si había pasado algo más, pero la abrumadora sensación de pavor me paralizaba. Al final, logré abrir el video, bebí otro trago de café antes de pulsar el botón de reproducción. Fui recorriendo lentamente las pocas horas de silencio absoluto y familiar que siempre impregnan la casa después de que Marta se va a dormir. La grabación mostraba el pasillo, adornado con retratos de sus seres queridos fallecidos, mi puerta, la puerta del baño y la puerta de su dormitorio al final del pasillo. Su puerta había quedado entreabierta, como siempre. Entonces sucedió. La vieja y pesada puerta de roble comenzó a abrirse lentamente. El chirrido de las bisagras me provocó escalofríos en la columna vertebral y despertó una oleada de ansiedad de lo que sabía que vendría después. En la oscuridad, una figura empezó a tomar forma en la puerta, abriéndose paso hacia la cámara. Parecía caminar hacia atrás, encorvada hacia la puerta, con los brazos colgando sin fuerzas. Las tablas del suelo crujían constantemente con cada paso lento y torpe. A medida que se acercaba, pude empezar a distinguir el estampado floral de un camisón. Empecé a empujarme hacia atrás en la vieja silla del porche, casi como si instintivamente intentara escapar mientras seguía acercándose a la cámara, con el corazón latiendo intensamente mientras me preparaba. Ahora, a solo unos 3 metros de distancia, la mitad superior de la figura comenzó a moverse hasta quedar erguida, casi como si la estuvieran manipulando externamente, con los brazos colgando libremente. Entonces empezó a convulsionarse y a retorcerse hacia atrás de una manera antinatural, acompañada por los sonidos desgarradores de crujidos y estallidos. Los brazos flácidos se ajustaron en consecuencia con el ángulo del torso, colgando nuevamente hacia el suelo. Ahora podía ver su pelo blanco largo, fibroso, extremadamente fino y desigual arrastrándose por el suelo entre sus piernas mientras continuaba moviéndose hacia la cámara, sin perder el ritmo en ningún momento. Ahora estaba cara a cara con la lente. Una voz débil y siniestra se escuchó, casi inaudible, como el sonido del último aliento que escapa de la muerte: sé que estás mirando. Se me escapó un grito de los labios y la taza de café se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el porche de cemento. Mis ojos seguían clavados en el rostro terriblemente espantoso, la cabeza se sacudía mientras se balanceaba lentamente de un lado a otro como un péndulo. Al ver las imágenes de nuevo, me di cuenta de que esto era real, de que no lo había imaginado. ¿Estás bien, querida?, preguntó Marta a través de la puerta mosquitera. Sí, estoy bien, respondí sin mirarla, presionando el botón de bloqueo de mi teléfono mientras miraba a lo lejos. Escuché el viejo resorte de la puerta crujir cuando se abrió un poco y, con el rabillo del ojo, pude ver una pequeña sección de un camisón con estampado floral balanceándose suavemente con la brisa. Ella habló de nuevo: oh, Dios mío, así que ese fue el alboroto. Bueno, cuando lo hayas limpiado, entra y te traeremos otro. Está bien, Marta. Yo también prepararé el desayuno, pero hace muchísimo frío aquí esta mañana y no quiero que te resfríes. Ella se retiró al interior y la destartalada puerta mosquitera se cerró tras ella con un ruido sordo. Me tomé un momento para recomponerme lo mejor que pude antes de recoger los fragmentos de la taza y de mala gana, entré. Hace casi un año que vivo con Marta. Ha sido una amiga íntima de mi familia durante muchas décadas, empezando por mi difunto abuelo y mis bisabuelos cuando él era un niño pequeño, y a lo largo de los años siempre ha sido una vecina amable, confiable y comprensiva. Utilizo el término vecina con ligereza, ya que, aunque su propiedad era la más cercana a la nuestra, todavía estaba a casi media milla de distancia. Recuerdo con cariño cuando jugaba en el bosque con mi hermano y siempre terminaba en su propiedad. Siempre nos invitaban a entrar para disfrutar de galletas recién hechas.
Siempre hemos tenido una relación cercana con ella y hacíamos todo lo posible por cuidar de la anciana viuda que no tenía familia propia, lo que nos lleva al tema en cuestión. Cuando mi madre me informó de que Marta, que ahora tiene 96 años y padece un avanzado estado de demencia, necesitaba que alguien la cuidara, pero no podía permitirse los servicios profesionales, no dudé en ofrecerme voluntaria para el trabajo, y estaba encantada de que yo decidiera hacerlo. No queríamos nada más solo que pudiera vivir cómodamente en su propia casa hasta que llegara su momento o hasta que llegara al punto en que tuviera que ser internada en un asilo de ancianos. Una noche, tarde, después de que cesara lo que yo llamo su murmullo a la hora de dormir, lo que significaba que ya estaba completamente dormida, me quedé despierta en un silencio sepulcral, pensando en la vida. De repente, oí lo que parecían pasos de pies descalzos que pasaban por la puerta de mi dormitorio y se dirigían hacia su habitación, pero había algo extraño en ellos. Sonaban como si los pies tuvieran uñas largas que repiqueteaban contra el suelo de madera con cada paso. Me senté en silencio en la cama, escuchando atentamente. No era nada raro que se levantara y fuera al baño sola durante la noche, y su demencia no había avanzado hasta el punto de tener que preocuparme por si se alejaba por algún tiempo, pero yo sabía que no era ella. No solo no la había oído levantarse y salir de su habitación, el chirrido de la puerta y el arrastrar los pies siempre eran indicios claros, sino que además, ese mismo día, acababa de cortarle y pintarle las uñas de las manos y de los pies. Los pasos se acercaron a la puerta de su habitación y fueron seguidos rápidamente por el sonido de la puerta al abrirse. Me sobresalté un poco, pero admito que también tenía curiosidad y me vi obligada a investigar. Moví lentamente la gruesa colcha hecha a mano a un lado y me arrastré silenciosamente hacia la puerta de mi dormitorio, apoyando mi oído contra ella en un intento de escuchar mejor lo que pudiera estar sucediendo, al otro lado. Silencio. Absoluta quietud. No tenía ninguna duda de que quienquiera que estuviera caminando por allí todavía estaba de pie en esa puerta, ya que no había oído más pasos después de que la puerta se abrió, ni el sonido de Marta volviendo a la cama. Vacilante, envolví mi mano alrededor del pomo de la puerta y comencé a girarlo, tratando de no hacer ningún ruido. Después de abrir la puerta solo un poco, miré hacia la oscuridad en dirección a su dormitorio. Contra la pálida luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas que adornaban su antiguo ventanal, pude distinguir lo que parecía ser la silueta de una figura alta y melancólica, encorvada como si estuviera mirando a Marta. Su cama estaba situada debajo de la ventana, con el cabecero contra la pared adyacente. La forma no estaba al lado de su cama, ni tampoco sobre ella, parecía estar flotando sobre Marta. Podía verla acostada allí, todavía durmiendo. ¿Todo bien, querida? Escuché que Marta me llamaba, seguida inmediatamente por el clic de la lámpara de su mesita de noche al encenderse. No podía creer lo que veía. Allí estaba Marta, ahora sentada en su cama, con sus ojos clavados en los míos como si hubiera estado despierta observándome todo el tiempo. La silueta había desaparecido. La miré por un momento, con la boca abierta, antes de finalmente responder, sí, todo está bien. Pensé que estabas dormida, solo estaba comprobando cómo estabas. Apagó la luz y se recostó como si nada hubiera pasado. En cuanto a mí, volví a mi habitación y traté de razonar para justificar lo que acababa de presenciar, como si mi mente cansada me estuviera jugando una mala pasada. Pasaron unos días de la típica rutina de las tareas domésticas, de hacer revisiones y responder a las preguntas repetitivas de Marta sin que ocurriera nada extraño o digno de mención. Es decir, hasta la noche anterior a la que mi madre tenía previsto pasar a ver cómo estaba. Había dejado a Marta acostada unas horas antes de que ocurriera esto. Sus murmullos nocturnos ya habían cesado y finalmente me sentí lo suficientemente tranquila como para dar por terminada la noche. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de su colchón chirriando y de sus pies descalzos golpeando la madera dura, moviéndose bajo el peso. Esto, por supuesto, despertó mi conciencia y comencé a escuchar atentamente. Esos pasos. Reconocí el sonido. No solo eran los pasos torpes de Marta, sino que también estaban acompañados por el mismo sonido de las uñas largas golpeando el suelo. Me senté en la cama tan silenciosamente como pude, una sensación de inquietud comenzando a apoderarse de mi cuerpo. Oí que la vieja puerta de roble se abría con un crujido y ahora los pasos se acercaban cada vez más y más cerca,
hasta que se detuvieron justo afuera de la puerta de mi dormitorio. Con los ojos bien abiertos, el oído atento, tomé aire y lo contuve, escuchando atentamente cualquier ruido que pudiera perforar el terrible silencio. Estuve esperando lo que me pareció casi una hora cuando, de repente, el ruido, aunque apenas perceptible, fue suficiente para hacerme saltar un poco y sonó como si alguien estuviera golpeando la puerta con un objeto rígido. «Mamá, ¿Marta?». Logré finalmente llamar a través de la oscuridad, pero no hubo respuesta. No sabía qué pensar ni qué hacer. En mi interior sabía que Marta podría haber pasado a una nueva etapa de demencia, tal vez algo parecido a una etapa de deambulación. Me han dicho que la condición de las personas con demencia puede cambiar de repente, incluso de la noche a la mañana en algunos casos, pero la ansiedad que comenzaba a afligir mi cuerpo no me permitía investigar. Así que seguí escuchando y fue entonces cuando surgió un nuevo sonido. Murmullos. Me recordaba a los que hacía antes de acostarse, aunque algo no cuadraba. Normalmente podía entender algunos de sus murmullos aquí y allá, pero ahora, aunque estaba justo al otro lado de la puerta, no podía entenderlos. Era más difícil de entender que su forma de hablar cuando estaba acostada en la cama. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, el murmullo cesó y la casa volvió a quedar en completo silencio. Seguí escuchando por si había más ruido, murmullos o pasos durante lo que me pareció una eternidad, antes de finalmente reunir el coraje para investigar. Me dirigí a mi puerta tan silenciosamente como el piso me lo permitió, contuve la respiración y abrí la puerta, nada. Todo lo que me miraba desde ese pasillo eran los viejos retratos descoloridos. Saqué la cabeza y miré hacia la puerta de Marta, que había quedado abierta de par en par, y allí, en la cama, estaba Marta. Durmiendo pacíficamente tal como la había dejado, aunque nunca la había oído regresar a su habitación. Al día siguiente, mi madre vino a visitarnos y a dejarnos algunos suministros. Marta se había acostado a dormir una siesta hace un par de horas, así que decidimos tomar un café en el porche para no molestarla. ¿Todo bien, Cheryl? ¿Te ves agotada, cariño?, preguntó mi madre, llevándose la taza a la boca. Sí, supongo que solo estoy cansada. Ya sabes que no ha sido precisamente fácil, pero podría ser mucho más difícil. Creo que Marta puede estar empeorando, me temo que anoche empezó a deambular. ¿En serio?, preguntó mi madre. Sí. A veces se levanta para ir al baño y luego vuelve a la cama, pero no fue eso lo que pasó. La escuché moverse después de la hora de acostarse, por suerte no se alejó demasiado. Se quedó afuera de mi puerta por un rato murmurando para sí misma y luego finalmente volvió a la cama. Mamá terminó su café, dejando suavemente la taza sobre la vieja mesa oxidada situada entre nosotros. ¿Esa es la Jodie que oigo ahí fuera? ¿Quieres un café, cariño? Escuchamos a Marta llamar a mi madre desde la puerta mosquitera. No pasa nada, cariño. Estaba a punto de irme. ¿Cómo estás?, respondió mi madre. Oh, estoy bien, muy bien gracias a tu chica. No sé qué haría sin ella. No tiene sentido irse tan pronto, ¿quieres un café? Mi madre y yo nos reímos entre dientes. El resto del día transcurrió como siempre, sin nada destacable y monótono, hasta que cayó la noche. Marta estaba en la cama, ahora completamente dormida, mientras yo permanecía despierta, recordando la noche anterior. Entonces, sucedió de nuevo. El crujido de la cama, los pies golpeando el suelo, el repiqueteo de las uñas, exactamente como sucedió anoche. Solo que esta vez, los pasos no se detuvieron en mi puerta. En cambio, continuaron por el pasillo. Mientras pasaban, escuché lo que sonaba como uñas que se arrastraban por mi puerta, acompañado por ese mismo murmullo bajo, casi inaudible, y lo que sonaba como una imitación de la risa característica de Marta. Los pasos continuaron por el pasillo y parecieron detenerse frente a las escaleras que conducían al segundo piso. Marta no había podido subirlas en muchos años debido a su estado de debilidad, y yo solo lo hacía en ocasiones para limpiar y guardar o recuperar suministros. He aquí que comenzaron a crujir como si soportaran el peso de alguien. Parecía que quienquiera que estuviera subiendo se había detenido después de 3 o 4 escalones, como si simplemente estuviera allí de pie en medio del vuelo. A pesar de lo inquieto que estaba, sabía que tenía que salir y ver qué estaba pasando,
que la seguridad de Marta podía estar en juego. No queriendo asustarla y hacer que se cayera, salí al pasillo lo más sigilosamente que pude. Me apoyé en la pared opuesta a las escaleras para intentar quitar algo de peso del suelo viejo, lo que ayudó considerablemente a reducir el crujido de las tablas. Luego me dirigí hacia las escaleras, asegurándome de no tirar ninguno de los viejos retratos de la pared. Continué mi camino, lenta y metódicamente. No oí ningún sonido proveniente de las escaleras, solo el mismo murmullo bajo, que había oído cuando los pasos pasaron frente a mi puerta. Casi me quedé sin aliento cuando finalmente vi las escaleras. De pie, no en pleno vuelo, como había supuesto, sino en el rellano intermedio, se encontraba Marta, bañada por la luz de la luna llena. Su silueta oscura contrastaba marcadamente con el pálido brillo. No podía comprender cómo había logrado llegar hasta allí en su débil estado, y sin que yo oyera nada, pero ese era el aspecto menos sorprendente de la situación. Marta estaba de cara a la ventana del rellano, casi completamente erguida en lugar de adoptar su postura perpetuamente encorvada. Parecía como si algo invisible la estuviera estabilizando, sosteniéndola. Su cabeza seguía colgando entre los hombros, balanceándose lentamente de un lado a otro, casi al ritmo de los murmullos. De repente, oí un repugnante chasquido acompañado de sonidos de huesos crujiendo.